7 de noviembre, 10 y 5 de la noche, esto es La Otra Vía y lo decíamos al empezar, la verdad es que estamos teniendo unos viernes bien intensos, bien cargados de actualidad, así que vamos a abrir ya nuestra mesa rápidamente para saludar a las 4 mujeres que nos acompañan y que a lo largo de esta noche nos van a ayudar a poner un poco de cordura o a entender un poco mejor lo que está pasando. Son Luisa Cid. Luisa, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Marta Zapata, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Se incorpora a esta mesa María Canosa, ¿qué tal, María? Muy buenas noches y bienvenida. Muchas gracias. Y Sara Carreira, ¿qué tal, Sara? Hola, buenas noches. Bueno, y se incorpora también, y lo hacemos correr como cada noche, otra de las voces y otro de los rostros que tenemos aquí en esta mesa, que es Yago García. ¿Qué tal, Yago? ¿Qué tal? Pues muy buenas noches. ¿Cómo estáis? Yo hoy vengo muy arriba, como mi camisa, directamente. Con cosas de la moda. Cada semana, ya saben, tenemos un nuevo personaje en La Otra Vía. Hoy traemos otro u otra, y es que para ser mujer tiene tanto vello corporal que puede pasar por hombre, y si fuera hombre, pues si fuera hombre, no sería tonadillera a la par que blanqueadora de capitales. Que es un delito, por cierto. Blanquear capitales no es pintar de blanco edificios, fachadas de edificios en ciudades tales como Madrid, París o Berlín. Más cosas que les contamos. Este último chiste, por cierto, siendo malo, muy malo, me dice el cámara por aquí, es mucho mejor que los datos del paro hechos públicos esta semana. Cuidado ahí. Además, nuestro guionista, que es el tío de Fomento, que puso la señalización antiniebla en la A8 a su paso por Abadín, ha preparado para nuestra sección Guerra de Sexos una batalla muy molona en la que vamos a intentar responder a la pregunta jefe o jefa, ¿quién manda mejor? Una consulta que sorprendentemente no ha suspendido el Tribunal Constitucional y por eso podemos ofrecer un adelanto. En qué cosas manda ben unha muller? Por exemplo, no mar, un home. En terra unha muller. Ajá. Así sei como está. En a casa quen manda? A un home, por supuesto, a muller. Amigos de la nave del misterio, si como dice este señor, las mujeres mandan en tierra y los hombres en el mar, ¿en qué diablos manda Rajoy? ¿Para qué sirve? En fin, para responder a estas preguntas, plantearnos lo que quieran sobre nuestra guerra de sexos, lo que quieran, sugerencias, dudas, querellas no, que hoy vamos de tranquis, pueden hacerlo en Twitter, @LOV45. Bueno, pues con esa almohadilla pueden comentar lo que va diciendo Yago, lo que vamos contando aquí. Gracias, Yago. Él volverá después, desvelará, aunque podemos intuirlo, quién es el personaje de la semana, y después nos contará qué se ha encontrado en esa guerra de sexos. Pero la verdad es que, serviditos, como decíamos, vamos de actualidad en esta semana, y hoy mismo hemos estado muy pendientes de una mujer, de la infanta Cristina, la hermana pequeña del rey, porque finalmente la Audiencia de Palma ha decidido, Paloma Ferro, muy buenas noches, mantener su imputación por 2 delitos. Se ha librado de otro. Sí, muy buenas noches. Doña Cristina, según el auto de la Audiencia de Palma, sabía que su marido estaba defraudando al fisco, contribuyó a ello y se benefició de ello. ¿Cuáles son los argumentos de los magistrados? Bueno, pues en primer lugar, que la infanta sabía que Iñaki Urdangarín había creado Aizón para canalizar su actividad profesional, que esta sociedad no tenía estructura y que, sin embargo, hacía ella uso de sus cuentas. Así que la infanta debía haber sospechado que era una sociedad pantalla para evadir impuestos. Por esta razón, la Audiencia de Palma ha decidido mantener la imputación de la hermana del rey en el caso Nos. La acusan de haber defraudado cerca de 340.000 euros a través del IRPF. Archivan, sin embargo, la imputación de blanqueo de capitales, una decisión salomónica para muchos, que sin embargo no la tiene por qué librar de sentarse en el banquillo. Hay solo una posibilidad de que doña Cristina se libre de sentarse en el banquillo, es que se le aplique la doctrina Botín. Se aplica solo en casos de delito fiscal. ¿En qué consiste esta doctrina? Pues bien, si sobre un imputado solo pesa la acusación popular, es decir, no la acusan ni la Fiscalía ni los afectados directamente en el proceso, en este caso Hacienda, podría librarse de ser juzgada. Bueno, hasta ahora ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado la han acusado. No parece tampoco que lo vayan a hacer a partir de ahora, porque el fiscal Orrac ha dicho que el auto de hoy, que no cambia su opinión sobre la infanta. No, este tipo de resolución creo que no la esperaba nadie. La posición que he mantenido hasta este momento en relación a la infanta la seguiré manteniendo. Así es, no me condiciona la decisión de la audiencia. Resulta para nosotros, en todo caso, sorprendente. No existen bases suficientes para formular ningún tipo de acusación, ni que sea por esta vía de cooperación, ni por omisión o lo que fuere. El recurso de apelación ha sido estimado en parte, y ha sido estimado en la parte que se refiere al delito más grave de los que se le habían imputado a la infanta. Bueno, en todo caso es el juez Castro el que tiene que dar el primer paso con la apertura de juicio oral.
qué es lo que pasa, porque será él, como decíamos antes, el que tendrá que decidir si la sienta o no la sienta en el banquillo. Escuchábamos a Pedro Rach, el fiscal, Luisa, decir que una resolución como esta no se la esperaba a nadie. Yo no sé si vosotras la esperabais o no, o si esperáis que efectivamente el juez vaya a dar ese paso de sentarla finalmente, de acusarla y sentarla en el banquillo de los acusados, porque hay que recordar que está imputada por estos dos delitos, pero acusada no. Claro, lo que pasa es que aquí se mezclan muchas cosas, porque aquí muchas veces cuando se habla de todo esto, se habla también de un posicionamiento respecto de la Casa Real o de la monarquía, cuando no tiene nada que ver. O sea, de lo que estamos hablando es de un proceso jurídico y que por lo tanto está amparado en una serie de normas que están tasadas y que son muy claritas, y al final las opiniones, o conoces muy en profundidad este procedimiento y en qué se ampara tanto la acusación como la defensa para defender sus posturas, o realmente la opinión es poco sustentable, ¿no? Y yo creo que aquí muchas veces cuando se debate de esto a un nivel pues muy epidérmico, de lo que se está hablando es de si te gusta más o te gusta menos la monarquía y de otro tipo de cosas, ¿no? Que probablemente no tengan nada que ver con el hecho de si era o no era esperable una imputación, porque Marta. es una decisión muy técnica. Marta. Bueno, yo no tengo los conocimientos que tiene Luisa, ¿no? Pero bueno, yo estoy de acuerdo totalmente con ella y yo creo que el tema de que sea miembro, o aunque ahora la hayan separado, ¿no?, de lo que es núcleo duro, del núcleo duro de la familia real, yo creo que esto pesa mucho y yo creo que no va a estar imputada. Yo creo que no, creo que no se va a sentar en el banquillo. Que se va a librar, Que se sea va a con la librar. doctrina Yo Botín creo- o sea como sea. Yo creo que sí. María, yo non sei se tú lo tienes tan claro. Non lo teño claro. A min, ademais, é que me preocupa moito que se produza este debate. Por que se produce este debate? Porque cunha persoa en concreto, porque co resto dos casos non se dá lugar a un debate tan grande. Entón, Pero por quizás que... es, perdona, por lo que decía Luisa antes, no estamos hablando de cualquier persona. Claro, exactamente. E iso que me preocupa. Por que, sendo unha persoa en concreto, se crea un debate que noutros casos o mellor non se abriría e todos daríamos por feito que alía ser o desenlace, non? Perdona, E aquí si non. hay un ambiente, hay un debate, yo entiendo que no tan profundo, pero bueno, con la tonadillera Pero é xente moi famosa. concreta, por eso me refiro. Por que con certos personaxes moi concretos Bueno, se abre porque un debate paralelo e se parece que se abre unha acusación paralela a realmente judicial? Por qué? Porque están son presentes, personajes están muy del presentes. precio de la Claro. fama, son personajes No, pero públicos. que Es el decir, precio de pero la non é fama, xusto, son personas- porque bueno, entón no es estamos justo, no es justo, presuponiendo, pero- se estamos presuponiendo Para que ellos a o para todos los xustiza- demás. Nosotros que a tampoco... xustiza non é igual. Pero María, tampoco nosotros vamos a sentenciarla, con lo cual, y no creo que un juez, No, pero- si no le presiona a la Casa Real, le pueda presionar lo que piense yo. Por eso digo, pero Imagínate. estamos dando por feito que pode ocorrer que haxa certas actuacións que vayan a modificar ese procedimento estritamente judicial, a eso me refiro. Ya, pero es que mira, los procedimientos... ¿Estamos dando por cierto eso? Yo no creo que eso sea así. Yo creo que lo que ocurre es que, insisto, la gente opina y los medios piden opinión sobre una cuestión que, insisto, es eminentemente técnica. Y yo, al menos en este país, espero y creo, porque es que si no sería el desastre, que las partes técnicas, insisto, fiscal, acusación, juez, tanto lo que instructor como juez que lleve el juicio oral, tendrán que actuar de acuerdo con la norma que dice que todos somos iguales pero ante la ley. Pero la ¿por qué? norma... Y que si tú... Y La eso es norma lo que puede tiene que ser lo ser. quieras, Hay un pero delito los fiscal, jueces pues hay un delito existen- fiscal. Los jueces existen porque ante una misma ley tú tienes una interpretación y yo tengo otra. Claro, Entonces, efectivamente. evidentemente sí es una cuestión técnica, pero puede haber un margen de maniobra y es ahí donde hay una diferencia. Pues fíjate, tanto como que se sienta o no se siente en el banquillo la hija de un rey de España, que no es poca cosa. Porque a sociedade non percibe que ese procedimento judicial non vai ter ningunha variación dependendo da persoa ou que xulgue ou que sea xulgada. Sí, pero Porque damos por sentadas determinadas prebendas según de ¿Pero por dónde qué? se venga. Claro, porque No, o a lo el mejor debate debería te ser devuelto ese. la O a lo entonces. mejor pregunta, cosas claro. negativas, eso tampoco, ya veremos lo que pasa, a lo mejor quieren dar un escarmiento y quieren hacer un ejemplarizante. Un lavado de imagen, Claro, un pues poco- vete tú a saber, es decir, no necesariamente es bueno para ella. Claro, claro, non, pero No, se na sabemos, sociedade pero hai A ese lo mejor debate... no, a lo mejor están en manos de buenos profesionales que van a cumplir con su función social, que en este caso es aplicar la justicia con equidad. Yo me pregunto de verdad por qué damos por sentado Pero que... no es una que- cuestión de damos claro, por sentado es una porque- cuestión, por ejemplo, de porque que Jaume ella Matas tiene está un abogado como el de segundo, primerísimo claro, nivel, tercero, a lo
mejor, pues lo que decía el jefe, el presidente de los jueces, la ley está hecha para atrapar a los robagallinas. Entonces, lógicamente estamos hablando de una persona, no lo digo yo, lo dice el presidente de los jueces de este país y se quedó tan ancho como lo dijo. Es decir, entonces, si estamos asumiendo que la interpretación de una norma, de una ley o de una, pues en este caso, un supuesto delito, lo que sea, está en manos de lo hábil de todo el proceso, de cómo se lleve, de lo hábil que sean, de no sé qué, pues puede haber cualquier variación. Pero todos los procesos, claro, claro, todos los procesos. Pero tú entiendes, perdón, Luisa, tú entiendes que si cuestionamos este proceso, si se pone en duda esa libertad a la hora de que tomen una decisión los jueces o todas las partes técnicas, como tú decías, es como si estuviésemos cuestionando todo el sistema judicial. Claro, es que eso es lo que a mí me preocupa, porque últimamente además estamos muy imbuidos de esta especie de paranoia. Y es bien. Hay muchos casos. Pero hay muchos casos y muchos van bien y muchos van mal, incluso aunque no sean famosos. O sea, yo que he ejercido 15 años como profesional del derecho y además de trincheras, o sea, de ir a los juicios. Te quiero decir, tú lo ves muchas veces y a veces ves cosas que funcionan y a veces ves cosas que no funcionan. Arriba, abajo y en el medio. Eso pasa siempre. A mí lo que no me gusta es que demos por sentado que podemos opinar que aquí va a haber algo diferente porque estamos poniendo en cuestión, vamos a ver, para empezar, a todos los profesionales que están trabajando en esta causa y luego al propio sistema. Y no necesariamente es así. El sistema es imperfecto, todos. Y lo que dices tú, la jurimetría, o sea, la ley no es una cosa matemática que la puedas meter en un ordenador y que te saque la sentencia. Pero eso está bien, porque la equidad, decía Aristóteles, que es la justicia aplicada al caso concreto. Y eso es lo que tiene que hacer un juez. En un sistema acusatorio, en el que hay una acusación y una defensa, y los tienes que ir a los dos. Incluso cuando a los abogados nos dicen que tenemos que defender a alguien, que incluso tú puedes llegar a un convencimiento de que es culpable, y dices, ¿te gusta defender? Es que no se trata de eso. Es que hay que hacerlo, porque la alternativa ¿cuál es? Una persona de la que se supone que alguien es culpable, ¿lo llevamos al cadalso directamente? Ese sistema tenemos que respetarlo. Entonces, opinar está muy bien, pero ojo con la cuestión técnica. El hecho de que al final se impute o se lleve a alguien a un juicio oral es una decisión técnica, no es una cuestión opinable. Pero cabe a susceptibilidade nese proceso? Cabe a susceptibilidade, non é unha lei aritmética? En todos. Somos personas y las personas... Es que el sistema se basa en eso, por eso te hablaba de la equidad. La equidad pero también, en un caso como este, en el que una persona tiene un foco tan grande encima, es una persona de relevancia. Estamos hablando de la hermana del rey, es hija del rey, como hija de reyes, hermana del rey. Como decía Sara antes, es evidente que cualquier movimiento que se haga va a estar mucho más cuestionado. Bien. No, cuestionado no, a lo mejor simplemente observado. Bien, bien, bien. Es una cuestión. Y es cierto que nosotros hablamos de, y los medios, y por la parte que me toca, ya me siento aludida, los medios hablamos de temas jurídicos que no sabemos, sin duda. Intentamos explicar las cosas para todo el mundo, sin duda. Pero mira, esto es como cuando nosotros sacamos una noticia y ponemos un robo y te dice un abogado, es que no es un robo, Sara, hija, que era un hurto. Digo, perdón. Sí, la terminología. Claro, pues entonces, no la manejamos. Y hablas con los médicos y los médicos también dicen, es que claro, decís unas cosas, habláis de una... Y hablas con, no sé, con los ingenieros y te dicen, hombre, es que tú hablas de Zapata cuando es una... Entonces, al final, no podemos tener una opinión, los ciudadanos de a pie, conseguida a través de los medios de comunicación, una opinión seria y veraz de casi nada, excepto de lo tuyo, que es de lo que sabes. No se trata probablemente de hilar tan fino en lo técnico, porque como dices tú, cada disciplina tiene sus especialistas. A mí lo que me preocupa es si es opinable el hecho de que se haya producido una presión de tal calibre que haga que una de las personas responsables de este procedimiento del que estamos hablando tome una decisión injusta a sabiendas. Me explico, eso no es opinable, eso es un hecho que o se produce o no se produce. Pero no es injusta sabienda, si él tiene una opción de 1 a 5, habrá cosas que le influyan pero para como decir... insisto, pero como en cualquier otro caso. Igual. Y eso es el sistema que nos hemos dado. Pero nosotros no podemos no opinar. No, eso es a lo que yo voy. Pero, es decir, la sociedad no puede no opinar. Si un personaje de primerísimo nivel está metido en un jaleo de este estilo o de cualquier otro. Fíjate, tenemos 38 señores de primer nivel metidos solo en el mes de octubre en algún jaleo. Tenemos mucho para opinar. Pero no podemos, la sociedad no puede, aunque no tengas todos los datos y aunque tu opinión sea errónea o, bueno, sea una opinión sin sustancia, tú tienes el derecho, al menos, a opinar. Luego, pero, bueno... A ver, yo entiendo además, yo entiendo lo que tú dices, pero es que la sociedad estamos
estamos quemados y ya no te digo... Tú ya has citado a uno antes, decías, por claro, tenemos a Jaume Matas en su segundo fin de semana. Es que Jaume Matas, a ver, pero es que me da igual Jaume Matas, que ahora es que cada día salen 35. Claro, o sea, antes salía uno al día, pero es que ahora ya salen de 3 en 3. El presidente del puerto de Valencia, el señor de la Comisión Europea, que bueno, que era un político modelo, y ahora resulta que lleva 4 días y ya hay petróleo. Vamos, él barría para Luxemburgo que le daba gusto. Entonces, quiero decir que hay un resquemor y es lógico que digamos, bueno, ¿hasta qué punto? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Claro, ¿hasta qué punto? ¿Qué va a pasar? Va a haber unha justicia? É que eu vou máis no teu sentido. Quero dicir, non é que a sociedade estea nin acusando, nin criminalizando, nin opinando. Eu creo que está máis ben a expectativa. Por qué? Por que se crea esta expectativa? Porque estamos todos esperando a ver que pasa, non? Que pasou e que vai pasar a partir de agora? Pois porque houve moitos casos que deron lugar a que a xente non saiba que vai pasar coa xustiza. Y porque quizás, perdona que te interrumpa, tú citabas antes lo que había dicho Lesmes sobre que la justicia está hecha para los robagallinas y no para otro tipo de casos. Quizás esa sensación, que hasta la dice el presidente del Consejo General del Poder Judicial, la tenemos todos trasladado. La justicia no es igual para todos. Eso es algo que se escucha en la calle. Bueno, yo no puedo estar de acuerdo con eso. No, yo no digo que estés de acuerdo, digo que lo escuchas como lo escuchamos nosotras. Sí, es verdad que tenemos ahora mismo, y probablemente justificadamente, porque la realidad de todos los días, la cotidianidad, nos llama a la alarma. Y eso es verdad. Pero esta alarma no puede estar reñida con la sensatez, y la sensatez la tenemos que aplicar por encima de todo. Entonces, vamos a ver. La justicia en cualquier ámbito siempre es imperfecta, siempre lo va a ser, y lo sabemos, pero es la norma que nos damos para evitar que impere la ley del más fuerte. Entonces nos damos unas normas y las aplicamos. ¿Nunca van a estar bien del todo? Por supuesto, siempre van a tener un componente humano, y más nos vale que lo tengan. Que no sea esa máquina que decías tú antes, que metes la norma y sale la sentencia. Eso no podría funcionar, además ha sido analizado ese asunto y no podría funcionar. Pero se ha aprobado. La cuestión aquí es... No, es que esto me sorprende mucho. ¿Se ha aprobado? ¿Perdón? ¿Se ha aprobado este sistema? El de la máquina. No, pero fíjate, yo, que ya estudié hace unos cuantos años, a principios de los 90, fue un tema debatido en la universidad. Y era un tema que ya era antiguo en aquel momento, o sea, fue objeto de múltiples análisis y discusiones por parte de juristas desde hace ya muchas décadas. El tema de si efectivamente, dando una normativa cerrada, ya te digo, yo os he citado a Aristóteles, o sea, fíjate tú a dónde nos podemos ir atrás. ¿Por qué? Pues porque la justicia tiene que estar medida por la equidad, porque la igualdad no siempre debe de ser la medida, ¿no? Hay este famoso esquema en el que aparecen 3 personas, una que es muy bajita, una mediana y una alta, y quieren ver un partido de fútbol por encima de una valla. Entonces dicen, le damos una caja a cada uno. Entonces el bajito no ve nada, el del medio apenas y el alto lo ve absolutamente todo. Dicen, no, lo que hay que aplicar es la equidad. Tienes que darle 2 cajas al bajito, una al intermedio, etcétera, ¿no? Entonces, insisto, la igualdad tiene que estar medida por la equidad para que al final alcances lo más próximo posible a la justicia. Las normas que nos damos nos tienen que regir. Siempre son imperfectas, por supuesto. Esta frase del robagallinas yo no necesariamente la comparto, pero sí es verdad que creo que la justicia necesita una reforma en profundidad. Pero independientemente de todo esto, insisto, estamos viviendo una situación de alarma. Entonces nos lo estamos cuestionando todo, incluso más allá de lo opinable. Porque es verdad, y yo estoy de acuerdo contigo, hay que opinar, claro que sí. Podemos opinar si esto que está sucediendo nos gusta más o nos gusta menos, o cómo nos parece que debería de evolucionar. Pero, por ejemplo, tú has citado varios casos. Ha salido mucha más gente, salen también gente que está ahí, pues, por temas de todo tipo de delitos, por delitos contra la propiedad, por delitos contra las personas, todos los días. Y cada uno de ellos tiene una aplicación de esas normas, tanto del Código Penal como de las normas penitenciarias. Entonces, si en alguno de los casos que has citado eso se ha incumplido, la norma también prevé que habrá que perseguir a los que han incumplido esa norma. Si, por ejemplo, entendemos que algunas de las normas penales necesitan una reforma, pues habrá que reformarlas. Pero estamos opinando demasiadas veces en contra del sistema.
Y este sistema, de verdad, imperfecto como es, nos protege de la barbarie. Quiero que opinéis de otra cosa. Y como hoy vamos a cuestionarnos muchas cosas, una de las cosas de la que quiero que opinéis tiene que ver con la sucesión de la línea dinástica, porque sobre esto se ha preguntado, y también desde la Casa Real lo que se ha dicho es que expresaban su respeto absoluto a la independencia judicial tras la imputación, y con respecto a si renuncia o no renuncia la infanta Cristina a sus derechos dinásticos, han dicho que es una cuestión que le corresponde a ella. Esto ha dicho un portavoz de la Zarzuela. Pero sobre esta cuestión han preguntado también a la vicepresidenta del Gobierno. Es viernes, Consejo de Ministros, así que a Soraya Sáenz de Santamaría, que ha hablado también del respeto a las decisiones judiciales, como siempre con el Gobierno, ha dicho, con respecto a esa sucesión o a esa supuesta renuncia, que ellos no se pueden meter en cuestiones personales. Hay un procedimiento judicial y cualquiera que sea las personas incursas en este procedimiento, el Gobierno respeta las decisiones judiciales y los procedimientos. Tampoco nos corresponde a nosotros valorar las decisiones personales que se pueden adoptar en ese ámbito. Sara, ¿renunciará la infanta a sus derechos después de esto? La infanta puede renunciar a 3 cosas, bueno, hasta donde yo sé, que tampoco sé mucho de esto, pero vamos, por lo que he visto, puede renunciar a sus derechos dinásticos, a su título de infanta o a su título de duquesa de Palma. Por ejemplo, al haberla apartado de la familia real, que la han apartado, ya no pertenece a la familia real, no le debe obediencia, esa obediencia de facto que tienen hacia el jefe de la Casa Real, que en este caso es Felipe VI. Entonces, de las tres opciones, que además la Casa Real, que son muy listos y lo tienen todo ya muy pensadito, se lo han dejado en bandeja a la infanta, en plan, ay, que eso es cosa de ella, que renuncie, hombre, que renuncie, es cosa tuya y tal. Pues de esas 3 cosas, hombre, yo creo que a los derechos dinásticos es una cosa muy seria, porque no renuncias por ti, por todos tus descendientes. Y ya vemos el jaleo que tiene Alfonso de Borbón, que cree que es Alteza Real y todo esto, porque el que renunció fue su abuelo, o sea, que él siente que obligaron a su abuelo a renunciar y que no es legítimo. Y que el heredero del trono de Francia es él. Incluso. Hombre, esto sería y tremendo. después está lo de Infanta de España. Infanta de España es la hija de... Infanta de España es la hija de un rey. No sé hasta qué punto puede renunciar a ser la hija de un rey, como le dices, renuncia a ser española. Hombre, pues no sé yo hasta qué punto, ¿no? Es decir, lo del Ducado de Palma me parece bastante más eficaz y, hombre, me parece que además limpia la imagen de los pobres señores de Palma de Mallorca, que están como la que nos ha tocado, ¿no? Nuestra duquesa. Hombre, por Dios. ¿Debería renunciar? María, ¿tú cómo lo ves? É que eu non sei, creo que vai depender do resultado final do xuizo. Pero esto va un poco como en los casos de imputaciones de políticos, si llegamos al juicio oral o no llegamos al juicio oral, esto va un poco así. Eu creo que sí, que se está acusada, sí, vai, eu creo que sí que vai... Si se abre juicio oral, entonces renunciará. Sí, eu creo que sí, yo creo que va a renunciar. ¿Qué creéis? Pero antes, a los derechos dinásticos. Hombre, vamos a ver, lo que decías tú antes, yo creo que tienes mucha razón en eso de que al final tú eres hija de tú has sido hija de un rey, eso no puede renunciar a eso. Bien, claro. Pero bien, pero los derechos dinásticos no sé en qué lugar está la línea sucesoria, no sé si está de sexta, podemos contarlo, ¿no? Están las niñas, están... Pues espera que echamos cuentas. Pero bueno, que no está muy cerca, vamos, no está en primera línea. Está de sexta, posiblemente. Vale, no está en primera, o sea, tendría que darse una... Bueno, pero es una... Bien, pero yo creo que esta mujer no puede ser, o sea, no puede ser reina de España. Eu creo que vai ser despois, ademais, do que como xa é acusada ou non, porque eu creo que sí vai renunciar, sobre todo se ao final que sae que sí, porque vai rematar toda esta revolución que temos de Podemos e vamos a estar todos máis tranquilos, entón vaise volver a falar da monarquía ou da república. E entón eu creo que para darlle un pulo de limpeza, tranquilidade, coherencia, monarquía... Va a renunciar. Pero no es suficiente. Luisa. Non, pero axuda. Luego seguimos haciendo limpieza, no os preocupéis. Luisa. Sí, yo pienso que si se le abre juicio oral, renunciará. A los derechos dinásticos. Sí. A mí me parece muy radical. Yo pienso que sí. Bueno, no está imputada por uno de los delitos que se planteaban en un principio, que era el de blanqueo de capitales. Y en esto, Yago García vuelve a entrar porque nos va a contar algo de alguien que sí está... no imputada, sino acusada y condenada precisamente, Yago, por blanqueo de capitales. Efectivamente, también personaje de la semana ligado a los tribunales, porque ¿quién le iba a decir a Isabel Pantoja que algún día cumpliría su mayor sueño? No se dejen engañar por las apariencias, aunque esta semana ha podido parecer que la Pantoja estaba más tensa que un adolescente sin WhatsApp ante su entrada en prisión
va a ser que no. Como dice la RAM de mi ordenador, vamos a hacer memoria. Está usted en su derecho y me da igual que me esté grabando, ¿vale? Mi trabajo. Vale, perfecto. Pero dentro no. O me dan la cinta por la buena o la Guardia Civil se va a encargar de llevaros al cuartel. Todo eso es mi casa. No me vas a grabar más. No me vas a grabar más. No me vas a grabar más. Estoy grabando lo que... No me vas a grabar. Isabel, hombre, no. Enhorabuena, Isabel, en prisión ya no te va a grabar nadie. Bueno, a lo mejor el juez Vázquez Taín sí, y después saca una novela muy parecida a algo que has hecho. Eso sí puede pasar, ahí tengo un poquito de cuidado. Claro que los fans se han movilizado muchísimo en internet esta semana. Querían recoger 500.000 firmas para evitar la entrada en prisión de Isabel Pantoja. Vamos a ver las imágenes, capturas de la plataforma change.org, ahí las podemos ver. Crearon la petición, pero la crean solo para 5.000 personas. Querían recoger 500.000 y crean una petición solo para 5.000. No llegaron ni a 3.000, así que un fracaso absoluto, y además hubo un contraataque. Otra persona creó otra petición: que no paralicen el ingreso en prisión de Isabel Pantoja. Bueno, mientras unos y otros se ponen más o menos de acuerdo, esta semana Isabel Pantoja pidió una prórroga ante el juez, después presentó un recurso de súplica. Ahora mismo la última hora es que su casa está plegada de carteles de apoyo de los fans. Todo esto es muy importante porque es información, pero también es muy importante echarnos unas risas con los memes de internet y con las redes sociales. Así que vamos a ver las siguientes imágenes que tenemos preparadas. Todo esto es de esta misma semana y lo hemos encontrado por Google y por Twitter. Vamos a ver, va a haber que cambiar la receta del pollo a la Pantoja en los próximos meses, ahí lo tenemos, y quizá ponerle un traje como este, que esté en la cárcel, no quiere decir que vaya a dejar de dar conciertos, ni mucho menos. Encima de la televisión a lo mejor va a haber que cambiar la imagen de la típica sevillana, ponerle unas rejas. Twitter pues lo ha petado, hay tweets muy ingeniosos esta semana. Y, en fin, ya veis que ha echado humo todo esto a lo largo de la semana. Por primera vez en los últimos 6 meses, la persona de la que más se ha hablado no ha sido Pablo Iglesias. Será, digo yo, porque por una vez queríamos cambiar de copla. Y es hasta aquí lo que podemos recopilar. Hay mucho más, pero de momento es todo lo que tenemos hasta el momento. Pues nada, que cambiamos de copla o no. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con Isabel Pantoja, porque como decíamos, de momento no se sabe cuándo se va a producir ese ingreso en prisión, con los recursos que todavía se han presentado y desde luego con esos papeles con los que se ha rodeado toda su casa. Es uno de los personajes de la semana, pero mirad, sin citarlo por aquí, habéis citado a Podemos, habéis citado a Pablo Iglesias, lo ha citado Yago también, y es que, decía María, cuando se acabe esta revolución de Podemos volveremos a hablar de otras cosas. De momento, parece, Paloma, que de lo único que hablamos es de Podemos. Y esta semana más. Esta semana más porque se ha vivido un auténtico terremoto político con esa encuesta del CIS que situaba a Podemos como primera fuerza política en nuestro país en intención de voto. Si trasladamos esos datos al arco parlamentario, vemos cómo quedarían repartidos los escaños en el Congreso de los Diputados si hoy se celebrasen elecciones. La formación de Pablo Iglesias entraría en el Congreso con 80 diputados. Sería la segunda fuerza más votada con más de 5.200.000 apoyos. Pero el PSOE lograría más escaños debido a la ley electoral. De todas maneras, los socialistas también perderían 24 parlamentarios. Los populares se quedarían lejos de la mayoría absoluta, perderían el apoyo de más de 4 millones de votantes y se quedarían sin un tercio de sus escaños actuales. Y el BNG perdería sus 2 diputados actuales, quedándose sin representación. ¿A quién le arrebataría Podemos los votos para esa entrada triunfal en el Congreso de los Diputados? Bueno, su caladero está muy repartido, aunque destaca el porcentaje de socialistas desencantados que podría convencer Pablo Iglesias. Podemos conseguiría además casi tantos votantes entre las filas populares como entre los de Izquierda Unida. Bueno, es sin duda una visión inquietante para los partidos que tradicionalmente se han repartido el poder en este país, así que ante esa predicción las formaciones políticas han reaccionado esta semana con escepticismo. Pero hay una formación, el Partido Popular, que ha echado mano de la filosofía del miedo, planteando un escenario de yo o el caos. Y no es la primera vez que lo hacen de manera repetida desde las elecciones europeas. Esta es una selección de las mejores perlas que le han dedicado el Partido Popular al partido de Pablo Iglesias. Situado en la extrema izquierda. Se basan en la demagogia, en el populismo. Son muy peligrosos para el sistema y para la democracia. Recetas simples de un comunismo muy rancio y muy antiguo. Lo más mediático muchas veces es lo más marginal. Una izquierda
que se mueve entre el populismo bolivariano de un telepredicador. Las técnicas de la propaganda política, los maestros de estas técnicas, genios de la maldad, Willy Münzenberg para el comunismo y Joseph Goebbels para el fascismo, son técnicas conocidas. Y esas técnicas las conocen muy bien las de Podemos y, de hecho, las aplican. Donde los grandes partidos fueron enormemente castigados, al final vinieron otras cosas y hay países en otros continentes que desde entonces no son capaces de levantar cabeza. Bueno, hemos querido saber cuánto hay de realidad en ese escenario catastrofista que muchos pintan bajo el mandato de Podemos, así que hemos pasado su programa económico por el filtro de 2 economistas para saber si son viables o no las propuestas que hace el partido de Pablo Iglesias y sobre todo para tratar de responder a la siguiente cuestión: ¿qué pasaría en España si Podemos llegase a la Moncloa y aplicase su programa económico? En la España de Podemos cambiarían nuestras condiciones laborales. Trabajaríamos menos horas a la semana y durante menos años. 35 horas semanales para jubilarnos a los 60 años. Es difícil, por una parte, por el envejecimiento de la población y la caída demográfica que está habiendo en España, eso lo complica mucho. Si la empresa que nos ha contratado da beneficios, nuestro puesto está casi blindado. Aquellos que reciben el salario mínimo lo verían incrementado. Y se acabarían los sueldos astronómicos para los directivos, ya que se establecerían salarios máximos. Lo considero una medida muy acertada porque España es de los países en los que hay una mayor injusticia distributiva. Yo no creo en el salario máximo. Yo creo que los salarios son reflejos de las capacidades del trabajador. Nadie viviría sin ingresos, porque todos los ciudadanos, hayan trabajado o no, tendrían derecho a recibir una renta básica del Estado. Nos llama mucho la atención, pero hay otros países de la Unión Europea que tienen esa renta básica, persiguiendo de una forma grande el fraude fiscal. Podría inclusive llegar a ser factible. El dinero para estas medidas se sacaría en parte de los impuestos. Los ricos pagarían más y de nuevo funcionaría el impuesto de patrimonio. Desaparecerían las ICAP y otros mecanismos de elusión fiscal. Los grandes capitales tienen una movilidad mundial. En el momento que pongas una escala muy agresiva, que sea confiscatoria, lo que van a hacer muchos van a ser marcharse. Los sectores estratégicos para la economía, tales como la energía, sanidad o educación, quedarían bajo el control del Estado. Que hay determinadas medidas como las nacionalizaciones, las expropiaciones, y son imposibles porque automáticamente estaríamos incumpliendo los tratados de la Unión Europea y tendríamos que salir. Y esa deuda que nos atenaza, esa por la que los mercados nos exigen no pocos sacrificios, sería revisada y reestructurada. Siempre hay que pagar. En el momento que no paguemos, se van a cerrar los mercados financieros y ya sabemos cómo estamos, ¿no? La conclusión de nuestros expertos: si Podemos llegase a Moncloa, lo que el papel aguanta, la realidad en muchos casos tumbaría. Pues España sería amonestada por los organismos internacionales, probablemente se nos daría un ultimátum por parte de la Unión Europea, determinadas medidas serían inaplicables. Este programa no se puede aplicar. Es como, ¿por qué no se puede aplicar? Porque no se puede comprar, no se puede pagar. Es como una gran carta de los Reyes Magos. Utopía o realidad, solo el tiempo lo dirá. Bueno, el principal problema que ven los economistas con los que hemos hablado es de dónde sacar el dinero para hacer realidad esas promesas que tienen en su programa electoral. Esa es una de las cuestiones que se plantean. De todas formas, estábamos hablando Marta y yo ahora cuando decían que se produciría una salida, sobre todo de las empresas más grandes, de los más ricos, que quizás irían a Luxemburgo a disfrutar de ese 4% que se tendrían que llevar, por ejemplo, de interés frente. En fin, esto sería otra cosa, sería otra cosa. A lo mejor eso es lo que queremos. Pero bueno, María, ya que hablabas tú de esa revolución de Podemos, me voy a quedar con lo que decía Carlos Floriano, esto del populismo bolivariano de un telepredicador, porque si es populismo, si es bolivariano y si Pablo Iglesias es un telepredicador, desde luego hay 742.000 personas, según un informe o una estimación que ha hecho el analista electoral Jaime Miquel, me lo contaba esta mañana, del Partido Popular, que habrían votado al Partido Popular en las últimas elecciones, 742.000 que ahora votarían a Podemos. Es prácticamente lo mismo que los votantes de Izquierda Unida que se irían, es decir, 742.000 del PP, 768.000 de Izquierda Unida. Imos por partes. Vamos, venga. Troceamos. Primeiro, do que falamos de Podemos, estábamos dicindo que estamos continuamente falando deles, pero creo que xa cambiou a maneira de falar deles. Ese desprestixio e esas descalificacións dos friques das coletas, dos marxinais que se dicían ao principio,
xa baixaron un pouco. Quizáis porque os datos Esta están... semana María Dolores de Cospedal dijo que eran peligrosos para la democracia. Sí, pero xa non é ese desprestixio, é xa con outras palabras. Quero dicir, seguen descalificándoos, pero creo que noutro ton. Creo que xa se empezan a ter en conta, porque están vendo que a sociedade está respaldando iso. Todo ese respaldo de todos eses votos que agora mesmo se irían a Podemos, bueno, creo que tomar os datos con moita cautela. Agora non temos unhas eleccións, estamos nunha voráxine de fraude, e temos un descontento, un desacougo, unha rabia contida dentro de que non queremos o que está pasando, que eu creo que calquera alternativa que nos poñan diante, que diga imos ser o contrario do que hai, e non falo dun partido, senón da maior parte dos partidos que hai, somos nós. Votaríamos agora, posiblemente non coa cabeza, votaríamos co corazón ou incluso coas vísceras, non? Por ese cabreo que temos. Entón, a sociedade cabreada, agora mesmo, votaría Podemos. Pero vai pasar un ano ata que votemos. Poden pasar infinidade de cosas no panorama Sarachista, non sei que político. non sei con que non está de acordo. Creo que non se van a reflectir dentro dun ano eses mesmos Yo estoy datos. bastante de acuerdo Agora contigo, sí, pero dentro dun A ver, ano xa vamos veremos. por partes. Yo no Sara. creo que el PP pierda 700.000 votos para Podemos ni hoy ni dentro de un año. Y te lo digo porque el PP tiene la suerte o la ventaja, o lo ha sabido hacer bien, de tener a los electores más disciplinados que he visto en mi vida. No sé exactamente cómo funciona Fieles por ahí a la marca, adelante. fieles a la marca. Sí, sí, absolutamente, y disciplinadísimos. Porque, por ejemplo, en el caso de Rajoy, yo he oído muchas veces decir, es que a mí no me gusta nada porque Rajoy tiene menos carisma. Pasó con Aznar, que no tenía carisma inicialmente. Bueno, después parece que lo tuvo. Para mí nunca, pero en fin. Pero lo votan igual. Es una disciplina que la izquierda jamás ha tenido. La izquierda es mucho más autocrítica. Además, enseguida es como, pues tú, mira qué desastre, a los otros qué bien están y tal. Y de hecho, el caladero de Podemos es Izquierda Unida, fundamentalmente, y el PSOE. Que a mí lo que sí me parece interesante, que yo no me creo estas cifras de lo que hablamos, de tendrá 80 escaños y tal, porque eso es pintar como querer, que decía mi madre. Por ejemplo, hablaban de que el BNG no tendría escaños, bueno, porque claro, el muestreo es a nivel nacional, en fin, es una cosa complicada. Pero a mí lo que sí me parecería interesante es plantear, muy bien, hay un escenario en el que Podemos fagocita a Izquierda Unida, se lo lleva por delante, y quedan que podrían gobernar en coalición Podemos y PSOE, frente al PP, que quedaría en minoría, en mayoría a lo mejor es la fuerza más votada, pero quedaría... A Podemos le interesa gobernar con el PSOE y al PSOE le interesa gobernar con Podemos. A mí eso me parece un ejercicio complicado y muy divertido. ¿Divertido? Bueno, divertido porque es teórico. Marta. Bueno, vamos a ver, yo estaba bastante de acuerdo con lo que decías, porque lo que hay es una rabia, que, volviendo un poco también a lo anterior, o sea, al final, tanta corrupción, tantos casos, que vemos que hay una impunidad total, entonces, bueno, pues la población ahora mismo está súper enfadada y cualquier, entre comillas, partido que nos dice, hombre, pues nosotros esto vamos a cambiarlo, vamos a... Bueno, nos dicen 3 o 4 cosas, claro, y luego no nos dicen a lo mejor otras que no son tan populistas, pero nos dicen 2 o 3 medidas así y entonces, bueno, pues la gente yo creo que, bueno, que está como dispuesta a apoyarlos. Algo que me ha llamado a mí mucho la atención, bueno, es que al final el perfil de votante de Podemos es un perfil de clase media alta, clase media media alta, con estudios como mínimo de FP, o sea, bueno, pues ya una formación media, ¿no? Media. Edad, más o menos entre, no recuerdo ahora bien el dato, pero bueno, edad en población, o sea, población activa, o sea, gente que está que está trabajando. En edad de trabajar. ¿Te refieres a que no es un perfil de perro flauta como el que nos han vendido desde el Efectivamente, no es un perfil de perro flauta ni de friki de que tocó... Las revoluciones siempre lo han hecho y los profesionales ricos, de toda la vida. Y bueno, y ya para terminar, de profesionales, bueno, cualificados, autónomos. Es un poco el perfil, ¿no?, que leía yo estos. Y hoy, leyendo un artículo de Victoria Prego, que bueno, a mí es una mujer que, bueno, a veces estoy de acuerdo y a veces no estoy de acuerdo, pero bueno, para mí es una buena profesional, pues decía un poco esto que estamos diciendo aquí, o sea, que es que la gente está harta de lo que tenemos hasta ahora, que al final es una alternancia de 2 partidos, que
a mi forma de ver, bueno, pues a veces parece que están más de acuerdo de lo que deberían de estar, sobre todo en temas muy importantes, porque al final, como hoy sale un corrupto de aquí y mañana sale del partido de enfrente, pues vamos a ver si, hombre... Vamos a ser todo un poco tibios, no vaya a ser. Nos vamos a Luxemburgo, venga, ya está, no pasa nada. Y entonces lo que decía Victoria Prego es que, bueno, a lo mejor todas estas personas que ahora dicen que van a votar a Podemos, un poco también lo que decías tú, que en eso es lo que yo también creo, estoy un poco de acuerdo. A lo mejor dentro de un año, o bueno, no sé exactamente las elecciones lo que se adelantarán, ¿no? Pues unos votarán a quien siempre votaron, otros se quedarán en su casa porque dirán, estos dos no me gustan nada, pero este, hombre, tampoco me convence para que sea el presidente de mi país. Y bueno, y que al final, pues... Le voy a preguntar a la concejala desde dentro todo esto, como lo veis, ha cambiado el discurso. Ha cambiado el discurso. Decía María que ya nota que no se habla igual ya de Podemos desde el Partido Popular. Yo no creo que sea, bueno, el Partido Popular yo no creo que esté teniendo un discurso único, yo creo que se están escuchando voces distintas, lo hemos visto en los últimos días, ¿no? Como ha habido gente que ha hablado de distinta manera. Sí, ahí está la cosa revueltilla, está revueltilla. No hay una voz única, yo creo. No, y ha salido la número 2, María Dos de Cospedal, a decir que algunos eran un poco traidores también, pero en fin. Sí. Bueno, pero en cualquier caso... ¿Ha dicho quiénes? Bueno... Yo creo que es interesante escuchar. Fíjate que yo creo que en todo esto hay un ejercicio de comunicación interesante, porque estoy bastante de acuerdo con lo que dice Sara. Yo no creo tampoco que haya 700.000 votantes de toda la vida del Partido Popular que de repente se hayan vuelto de poder. Yo con eso tampoco estoy de acuerdo, yo creo que es así. Aquí hay un ejercicio de comunicación en donde la gente está diciendo a gritos algo. Sí. Y se les está escuchando. Están hartos. Sí, pero así no. Claro. ¿No? Y eso es quizás lo que hay que hacer ahora mismo, es poner más la oreja que hablar. Probablemente no hay que hablar tanto de Podemos y en cambio pues habrá que escuchar bastante más. También creo que hay algo de fiebre. Por ejemplo, yo no, de otra vez, perdona Marta, vuelvo a no estar de acuerdo con que todo el mundo sea corrupto y haya una impunidad absoluta. Yo no dije eso, Yo no dije eso, no dije que todo el mundo era corrupto. Digo que hay muchos corruptos y que hay una impunidad. Bueno, hay un problema y hay un problema al que hay que meterle mano y al que hay que solucionar. Y yo creo que eso es lo que la gente está pidiendo a gritos. Las tarjetas negras, las tarjetas rojas. Sí, pero esas cosas lo que tiene que producirse es que se persigan y se llegue hasta las últimas consecuencias. Y cuando hay gente que dice, sucede todo esto y no pasa nada, yo creo que en este país están pasando bastantes cosas y bastante importantes. Y por lo tanto, escuchémonos todos y también, insisto, perdonad que yo me repita, pero es que es verdad, o sea, escuchemos y apliquemos dentro de la sensatez. Es un ejercicio interesante lo que está pasando ahora. Hemos pensado muchas veces que el desafío de nuestra generación era la crisis económica. A ver si va a ser este. A ver si va a ser un desafío político. Esto es a ver si va a ser una consecuencia. Yo creo que Podemos, todas las crisis van Podemos ligadas no de está manera. contando lo que nosotros queremos oír. Podemos somos nosotros, la gente normal, que estamos hablando. Es decir, no va primero Podemos que está diciendo en voz alta lo que tú piensas. No, la gente ha pensado, ha gritado, se ha reunido en el 15M y a partir de ahí... Podemos, eso es verdad que es una fórmula muy vieja. No están diciendo nada nuevo, sin duda. Ni son la voz de la gente. ¿Sabes? No, hombre, yo creo que en muchos sentidos sí. No, ¿Qué ocurre? no todos, que claro. es Para como nada, decir, bueno, nosotros, bueno, de hecho ya la gente no se tiene van su a propia presentar voz, a no los, Podemos. no se van a presentar a las municipales, porque claro, Podemos tiene un problema. En el momento en que tenga 80 escaños, 100 escaños, me da igual, ¿cuántos? Va a ser casta. Va a ser casta. Pero mira, diste que y non entonces, era... claro, en el pecado está la penitencia, es decir, en el momento en que ellos se pongan a gobernar van a tener que tomar medidas. Y las medidas a veces molan, a veces no molan, tienes que tener en cuenta esas cosas. Mira, habéis dicho que ha cambiado la opinión de la gente. Que quiero escuchar a María tamén, que quería decir algo. Porque decía que non era bo da xente. Eu creo que de moita xente sí, porque foi o único capaz de ilusionar e de mobilizar a sociedade, que ata agora non se mobilizou ningún outro
pero un grupo moi grande. Non estou de acordo. Eu creo que sí. Non estou de acordo. Os outros partidos políticos... Os doy otro dato con el que no vais a estar de acuerdo porque no estáis de acuerdo con los datos que os paso, pero bueno, del grupo de los abstencionistas, de los que se abstuvieron en las anteriores elecciones generales, saldrían más de medio millón de votos para Podemos. Sí, han movilizado los abstencionistas. Eso verdad. a moita xente que lo del PP. Ilusionou a moita xente que outros partidos non foron quen de ¿De facelo. los datos o en general? No, de los datos. Churchill decía, los números convenientemente torturados dicen cualquier cosa. Y Churchill de esto sabía bastante más. Seguro, bueno, además. Luisa, termino contigo y enseguida nos vamos a hablar de otros políticos que también hablan de Podemos. Me perdí. ¿Te perdiste? Me perdí. Pues entonces nos vamos. Perdón, pero nada, no sé lo que iba a decir. Nos vamos a hablar de otros políticos, o mejor dicho, a escuchar a otros políticos que también hablan de Podemos y de muchas otras cosas, porque a veces es bueno sacarlos del Parlamento, sacarlos de sus despachos y ponerlos a hacer cosas que habitualmente no están acostumbrados a hacer. Esto es lo que ha hecho esta semana nuestra compañera Paloma Ferro con el portavoz en el Parlamento, el Bloque Nacionalista Galego, con Francisco Jorquera. Pouco máis da 1 da tarde estamos na Praza de Abastos, no Mercado de Abastos de Santiago de Compostela, e non hai nin mellor hora, nin mellor lugar para abrir boca xa de cara ao xantar. E para iso, imos estar connosco e va a estar connosco Francisco Jorquera, un político ben coñecido xa da política galega porque leva toda a vida na política. Bueno, toda a vida na política, pero boa parte dela é fora de foco, facendo un traballo ingrato pero necesario, de organización, de traballar pois por impulsar organizativamente o BNG. Eu empecé a miña militancia política cando tiña 17 anos e empecé a miña militancia política nunha organización que daquela ainda era clandestina, ainda era ilegal. Desde logo, se daquela me preguntan se pensaba que ia chegar a ser diputado, diría que non foi eso que me motivou para organizarme políticamente, senón o compromiso co país, o compromiso coa sociedade. Bueno, o obxectivo destas entrevistas é poñer un pouco os entrevistados fora de contexto. Vostede síntese fora de contexto nun mercado ou baixa normalmente a facer a compra? Vamos ver, síntome relativamente fora de contexto nun mercado, porque eu chego a casa normalmente ás 10 ou ás 11 da noite, por razóns de traballo como prácticamente sempre fora, tamén moitos sábados. Entón, cando fago a compra en momentos excepcionais, cando o meu traballo non mo impide, e non podo parar moito tempo. Entón fago a compra nas tendas do barrio, fago a compra no super do barrio, normalmente cunha lista, pero gustaría ter oportunidade de poder ir máis aos mercados. Pois se lle parece, imos meternos xa ata a cociña e a ver se mercamos algo. Claro que sí. Dicíame vostede que normalmente vai a compra cunha lista. Sí. Se puidese facer unha lista da compra para o BNG, unha lista de necesidades, cal sería? Que elementos habería nesa lista? Bueno, creo que o Bloque Nacionalista Galego está impulsando un proceso de diálogo ca sociedade. Estamos facendo asambleas abertas para escoitar as propostas da sociedade, telas presentes de cara á oferta que imos facer nas eleccións municipais. Ademais, imos concurrir as eleccións municipais coa vontade de dar participación a moitísima xente que non ten militancia política, pero acredita na necesidade de que Galiza teña forzas políticas propias que aposten pola transformación do país, e eu creo que esa é a liña na que hai que profundizar. Un BNG total e absolutamente aberto, permeável ás inquietudes da sociedade, un BNG comprometido coa xente, comprometido co traballo na base da sociedade. Para un dos fundadores do BNG, como é vostede, ver o partido nestes momentos baixos, ao menos no que electoralmente se refire, como lle fai sentir? Bueno, ao longo dos moitos anos que levo militando no nacionalismo, houve ciclos altos, houve ciclos baixos, pero sempre fomos corredores de fondo. E dou un dato, o BNG até aí ben pouco e moitos que o daban por finiquitado. E creo que todos os datos demostran que sigue sendo a forza referencial do nacionalismo no noso país. En un momento no que o Estado español está en revisión o propio modelo de Estado, creo que é máis imprescindible que nunca apostar por forzas propias que fagan que Galiza pinte algo nese contexto.
Que fixo vostede, por exemplo, a noite das eleccións europeas, cando chegou a casa, despois dese, bueno, resultado que non foi a lo menos o que vostedes esperaban, o que vostedes houberan desexado para esas eleccións? Que fixo vostede? Pois a examinar os resultados con calma e serenidade, porque non foi un resultado para tirar foguetes, pero foi un resultado moito mellor do que outros moitos pronosticaban. E o BNG conseguiu o básico, o fundamental, que no marco da coalición a que concurriu asegurar representación no Parlamento Europeo. Polo tanto, valorei os resultados con serenidade. Eu insisto en que non foron uns resultados para tirar foguetes, o nacionalismo galego está nunha situación complexa, crítica, sería absurdo negalo, e temos que mellorar en moitas cousas, eso nunca o vou discutir, pero creo que tampouco foron uns resultados para caer nunha depresión autodestructiva, sino para sacar ensinazas positivas e seguir traballando para servir mellor os intereses da sociedade galega. De todos os produtos que temos agora mesmo no mercado, cal deles cree que definiría mellor a Pablo Iglesias, o líder de Podemos? Pois a verdade non reparei, o único que sei nese aspecto que acostuma a mercar en Alcampo, eu en cambio odio os hipermercados, non piso un hipermercado nin que me paguen, pero vamos, nunca me parei a pensar que tipo de produtos serían os que lle gustarían. O que sí me gustan a min son os produtos que estou vendo. Dase a casualidade de que acabamos de parar nun posto de queixos e que endebezo polo queixo. Para Feijóo, que produto mercaría? De todos os que temos no mercado, pode ser viño, pode ser mermelada... Bueno, vamos a ver, tendo en conta as amistades perigosas que revelan os últimos escándalos, en particular estou pensando no escándalo dos cursos de formación, o que non lle regalaría serían chourizos, porque creo que os datos indican que está rodeado de moitos chourizos e, polo tanto, nese aspecto estaría xa ben surtido. Entón, teria que pensar noutro produto. E a quen lle regalaría un chourizo, entón? Bueno, o chourizo natural do país, non os chourizos dos que estamos falando, regalaríamos a mí mesmo, que tamén é algo do que gosto moito, polo que teño debilidade. Pero ese chourizo sen mensaxe, non? Pero un chourizo sen mensaxe, non con esa connotación da que estamos falando. Bueno, escolleu xa, cal é o queixo que quere? Sí, vou escoller un queixo de San Simón, e vin antes, inda que non sexa un produto do país, un queixo de Cabrales, que tamén me encanta, entón vou aproveitar tamén para coller queixo de Cabrales. Hola, que tal? Bo día. Pois quería levar un queixo de San Simón, dos pequeniños, e tiña por aí queixo de Cabrales tamén, pois un trociño. Quere unha porción así que xa ven empaquetado ou prefere que lle corte fino? Case mellor corte. Non, levo, sí, ese trociño. Así. Si ten unha bolsiña, eso sí. Bueno, mentras lle sirven, eu vou facendo preguntas. Gustaríame que completase as seguintes frases. Digo unha frase e vostede completa o final. Esas son preguntas moi complicadas. O que máis me gusta facer cando chego a casa despois dun día duro de traballo é? Pois é descansar, sinceramente. Chego normalmente mallado, baldado, entón descansar, confraternizar coa muller, cos fillos, e falar de todo menos de política, porque chego con un desexo, creo que comprensible, de desconectar e de falar de outras cousas, porque a vida non se agota na política. Creo que a política é moi importante, é a ferramenta que temos os cidadáns para incidir nas cousas públicas e para transformala, pero a vida non se esgota na política. A miña muller tamén é unha persoa comprometida políticamente, por eso moitas veces cando chego a casa me comenta cousas, fala de política. Seguides falando de política. Pero a min eso, ainda que a quero moito, ponme nervioso porque necesito desconectar cando chego a casa. Vale, pois agradezo yo moito. Canto é? 12,10. Un truco infalible para dormir? Pois hai veces que penso en tonterías cousas repetitivas para desconectar, grazas, moitas grazas, bo día. Para desconectar, para relaxarme, e a base de cousas repetitivas, pois dar confianza. Contar ovejinhas, por exemplo. Como contar ovejinhas, non en concreto iso, pero cousas que me relaxen, efectivamente.
algo que podemos atopar na súa mesiña de noite. E sempre está aí. Sempre o despertador. Nada particularmente destacable, porque podería decir un libro, pero non acostumbro a dormir a ler na cama, e polo tanto na mesiña non acostumo a ver un libro. Algo que nunca falta na súa nevera. Bueno, os produtos básicos. E logo, cando temos tempo, se podemos mercar así algunha delicatessen, como os que acabo de comprar, pois tamén, pero sobre todo o que nunca faltan, pois é o leite e os produtos básicos para a alimentación diaria. Se puidese prescindir de alguén do Parlamento de Galicia, de quen sería? Se puidese eliminar a alguén? Bueno, quen quere eliminar parlamentarios Feijóo, eu non estou por esas. Non se trata de prescindir en particular de ninguén, todas as persoas me merecen moito respeto. Que ocorre ás veces no Parlamento de Galicia que están todo o día berrando, que están todo o día insultando, que ás veces vemos os plenos e parecen escolares de primaria? Creo que acontecen dúas cousas. Por unha banda, hai unha crispación na sociedade, lóxica, hai indignación social ao ver como esta crise económica está sendo utilizada para que unha minoría se forre a costa de empobrecer a inmensa maioría da xente. Hai unha indignación social total e absolutamente lóxica con todos os escándalos de corrupción. O Parlamento non deixa de ser a expresión da sociedade. Por lo tanto, esa tensión existente na sociedade é lógico que moitas veces teño o seu reflexo no Parlamento. Que opina da enquisa do CIS? Dos resultados da enquisa do CIS, especialmente no referente a Podemos? No referente a Podemos, bueno, creo que é a expresión dunha indignación cidadán lóxica, en particular agudizada polos últimos escándalos de corrupción, e creo que tamén é a expresión de que entrou absolutamente en crise o sistema de partidos nacido do modelo da transición. Polo demais, eu respeto moitísimo os cidadáns que ven a Podemos como un referente, e o que creo é que temos que canalizar a indignación e o desexo de transformar a realidade actual sin apuntarnos á última moda que veña de Madrid, senón apostando por alternativas propias que fagan que os galegos e as galegas pintemos algo no contexto da política estatal. E creo que son necesarias forzas políticas con proxectos, con ideas claras, realmente asentadas na sociedade. Pero, insisto, Podemos, no que ten de expresión dunha indignación cidadán, que eu tamén comparto e da que me sinto copartícipe, é un fenómeno que me merece respeto. Bueno, nos temos unha costumbre nesta sección de entrevistas que cada entrevistado lle deixa unha pregunta o seguinte. A semana pasada estivo connosco Moncho Borrajo e deixou a seguinte pregunta. Se estivo algunha vez vostede enamorado de verdade, cree que podería repetilo? Pois non é mala pregunta, non é mala pregunta. Bueno, pois entón, o problema é que o concepto enamorado é un concepto moi equívoco. Para min é total e absolutamente distinto estar enamorado de sentir amor. Pero bueno, eso daría casi para un debate filosófico e monográfico. Pero bueno, en calquer caso, a seguinte persoa, pois eu lle preguntaría se está enamorado ou está enamorada, se é unha muller, e que entende como define ese sentimento. Pois Francisco Jorquera, moitísimas gracias. Deixamos xa que se vaya para casa ou para onde teña que ir a disfrutar do seu queixiño de San Simón. Pois moitísimas gracias. Que convide vostede os seus compañeros do Parlamento, un pouco de queixo tamén. Sí, non hai inconveniente. Outra cousa non, pero compartir nunca tive un problema. Bueno, un placer falar con vostede, gracias. Hasta luego. Paloma, ¿qué les das que últimamente solo te preguntan por los sentimientos? No, se está tomando un cariz rosa estas preguntas en cadena. Yo no sé qué será lo siguiente ya. Pero de todas formas, carices rosas aparte y preguntas sobre el amor, la que ha dejado Jorquera para el próximo, la próxima, que se vaya preparando. Sí que es cierto que Podemos ha salido en la conversación varias veces, a veces a golpe preguntas, pero otras no. Está ahí. Sí, está en el aire, está en el aire. O sea, una pregunta ya fue específica sobre el CIS y sí que dijo que respetaba muchísimo a la formación, pero que él no se apuntaba a esas modas que vienen de Madrid, como si fuese una moda pasajera. Bueno, pues nada, eso es lo que dejó entrever.
Esto es lo que ha dicho Francisco Jorquera sobre Podemos también, ya veis que está en el aire. Vamos a seguir hablando de cuestiones que tienen que ver con cómo nos manifestamos los ciudadanos, si lo hacemos o no a través de consultas o no. Consulta es una palabra que vamos a repetir mucho también durante los próximos días, desde luego, pero antes tenemos que hacer una pequeña pausa, unos minutos y volvemos enseguida.